Testimonio no firmado sobre posible canibalismo al intentar viajar por la ruta de Oregón. Carta original fechada el 10 de noviembre de 1845. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. He aceptado que no voy a sobrevivir a esto. El frío muerde mi piel y se siente como si llegara a mi alma. Y estoy tan hambrienta que apenas soy capaz de pararme. Pero no me rendiré. Aún puedo escuchar cómo me provoca, mofándose, tentándome. Pero elegiré la muerte antes de participar en tan profana comida. Tampoco arrebataré mi propia vida, sin importar el extremo que alcance mi sufrimiento. Estoy segura de que mi recompensa final llegará pronto, y afrontaré a mi Salvador con una conciencia limpia y un corazón lleno de fe. El pastor Lawrence me dijo una vez que no hay barrigas vacías en el cielo, y estoy segura de que tiene razón. Me pregunto si veré a Benjamín allí. Espero que sí. A pesar de todas sus fallas y su charla incesante. Y junto con todos los que hemos perdido, estoy segura de que bajaremos nuestras miradas hacia la perdición y veremos a Austenwick retorciéndose de agonía entre las llamas bien merecidas. Hablando de llamas, debo disculparme por la condición del papel a quien sea que haya descubierto este mensaje. Me veo obligada a escribir así de cerca del fuego que hay, tanto por la luz como para evitar que se congele la tinta. Probablemente estará un poco chamusqueada, pero espero que siga siendo legible. Nunca debimos haber intentado la ruta de Oregón. Comprendo eso ahora. Lo que debería haber hecho era quedarme en Savannah y haber construido la vida que podía. Tal vez haber aceptado la propuesta de matrimonio de Adam Hawthorne. Era 10 años mayor que yo, pero su esposa anterior nunca se había quejado mientras vivía. Y hubiese sido un mejor destino que morir congelada en estas montañas, escuchando las burlas incesantes de Benjamín. Pero mi vida había sido durezas y viajes, y había una parte de mi alma que sentía que tales cosas eran simplemente mi suerte. Entonces, cuando mi padre soñó a mi madre en el cielo 3 años después de mudarnos al pequeño pueblo de Savannah, en Missouri, sentí que la intención del buen Señor era que me mude nuevamente. Fue entonces cuando debía elegir entre vivir apretadamente con 20 hectáreas de tierra misuriana que mi padre me había dejado, o intentarlo sola. Que Benjamin Carsley amablemente pidió mi permiso para reparar su carro en mi tierra. No negaré que era un hombre puesto. Aún ahora el frío ha conservado el hermoso molde de su cara, por demacrado que esté. Estaba un poco enamorada de él, pero no pensaba mucho en ello, al no ser mi propia apariencia muy atractiva. Al traerle una jarra de agua a su fuego aquella tarde, me tomó por sorpresa cuando me preguntó directamente si había un lugar en el pueblo de Savannah donde él pudiera encontrar una esposa. Bueno, esto me pareció una solicitud un tanto extraña, aunque yo sabía poco sobre el cortejo. Benjamín explicó que viajaría por la ruta de Oregón hacia el valle de Willamette, un lujoso paraíso de la frontera. Los colonos de Oregón, dijo, habían ofrecido tierra a los que los sigan. 320 hectáreas de tierra para los solteros, pero un colono casado podría obtener 640 hectáreas. Eso, junto con la posibilidad de otro par de manos para ayudar a la granja, era un gran incentivo. A fin de cuentas, dijo si era posible que él tuviese una esposa antes de llegar a Oregón. Esa era su intención. Bueno, después de que dijo esto, le expliqué mi situación, y el pastor Lawrence nos casó al día siguiente.
Aún ahora no puedo arrepentirme de esa parte de los sucesos que me trajeron aquí. Y si hubiésemos llegado al valle de Wilmette como planeamos, creo que hubiésemos sido más felices que la mayoría. No tenía muchas posesiones que empacar, ni mucha comida, pero llevé lo que podía al carro de Benjamín. Empezamos nuestro viaje a finales de mayo, y si hubiese sabido más sobre la ruta que estábamos por tomar, hubiese sabido que era una fecha peligrosamente tardía para empezar tal expedición. Pero no era así. De muchas formas, Benjamín era tan impulsivo en sus planes de viaje como lo era para elegir una esposa. Y fue solo cuando ya habíamos estado en la ruta por un tiempo que me di cuenta de lo mal preparado que estaba para las muchas durezas del camino. Nunca le pregunté de dónde era exactamente, o por qué quería quedarse a vivir en Oregon. Las pocas veces que le hablé de ello, él daba vueltas alrededor del tema, y tuve una intuición de que tal vez estaba escapando de algunos problemas en el este. Nunca insistí. Sentía mucha gratitud por él, por llevarme consigo, por compartir su comida y su cama conmigo, y por rescatarme, como yo lo entendía, de una vida de aflicción y suciedad misuriana. Mientras viajábamos, se tornó evidente que las bendiciones no eran enteramente unilaterales. Resultó que yo era más adecuada para enfrentar las durezas de la ruta que él, y mucho más habilidosa para mantener al carro en movimiento que él. Lo cuidé cuando tuvo una fiebre mientras cruzábamos Colorado, y hasta logré evitar un ataque por parte de los nativos más de una vez, protegiendo el carro en un pequeño barranco hasta que la cuadrilla de guerra haya pasado. A fin de cuentas, siento que gané mi tocino, y más. Sigo recordando la primera vez que Benjamín vio calaveras cerca de nuestro lugar de acampado. Esos viajeros anteriores a los que no les había ido tan bien como a nosotros. El pobre hombre casi se desmaya. Y yo no pude evitar reflexionar que si no hubiese sido por mí, él probablemente se hubiera unido a esas pobres almas. Decidí no compartir esa particular reflexión. Llegamos al río Laramie y al fuerte John en octubre. Era un miserable y pequeño puesto de compraventa de pelajes en Wyoming, con gruesas paredes de madera que eran lo suficientemente sólidas como para mantener fuera a cualquier nativo con mentalidad de guerra. Y tenía todas las señales de un gran grupo de gente había recientemente pasado por allí. El gerente, un hombre oficioso que se presentó como Bruce, nos dijo que habíamos perdido la oportunidad de cruzar por las rocallosas sin peligro, que dentro de un mes los pasos estarían repletos de nieve. Dijo que podíamos quedarnos en el Fuerte John durante el invierno, si teníamos la comida y el dinero suficiente, o que podíamos voltearnos e irnos. Por su tono de voz sonaba como si no le importara cuál sería nuestra decisión. Obviamente estábamos devastados, y pasábamos varios días hablando sobre nuestras opciones e intentando decidir qué plan de acción era el más sabio. Aunque sabíamos que por cada hora que pasábamos, en tal discusión nuestras opciones eran cada vez menores en cantidad, y las consecuencias se tornaban más graves. Fue en ese momento que se nos acercó un hombre que se presentó como Justin Wick. Era una figura petiza y rechoncha, con espalda amplia y la áspera y oscura piel de alguien que ha pasado la mayoría de su vida bajo los rayos implacables del sol. Su larga y enmarañada barba tenía algo de gris, pero sus ojos brillaban con una astucia y una inteligencia que no me esperaba de tal desaliñada cara. También poseía otra cualidad que me sorprendió, aunque en retrospectiva se torna un poco siniestra. En su boca tenía una completa y saludable dentadura. Entonces, el señor Euston Wick inquirió por nuestros propósitos en el Fuerte John. Y, hablando con más honestidad de la que a mí me gustaría, Benjamín le explicó nuestro viaje y nuestro dilema. Pero al mencionar las palabras Valle de Wilmette, los ojos del hombre se encendieron y una sonrisa enorme se esparció por su cara porque él era, en sus propias palabras, el mejor guía desde Sacagawea.
y podía ser que atravesáramos la rocallosa mucho antes de que la nieve comenzara a caer con fuerza. Por un precio. Cuando dijo esto, sonrió y todos los dientes cuadrados y brillantes en su boca parecieron atrapar la luz. Yo dudaba porque había encontrado varios vendedores ambulantes y bandidos que perspicazmente se presentaron como guías. Y mientras Benjamín regateaba el precio, mi recelo creció. Ya que Houston Wick no pareció resistir mucho y contratamos sus servicios por solo $20. Mucho dinero para asegurarnos, pero por el servicio que estaba ofreciendo y los peligros involucrados, era casi nada. Desafortunadamente, y a pesar de mi consternación, rápidamente se tornó claro que Benjamín había decidido contratar al hombre. Para ser justa, no teníamos los recursos para pasar el invierno en el Fuerte John. Y si intentábamos volver, seguía existiendo la posibilidad de que el clima fuera fatal para nosotros. Estábamos entre la espada y la pared. Y Benjamín había determinado que, guiados por Houston Wick, íbamos a intentar trepar. El pobre hombre tonto no tenía idea de que nuestro guía era quien esgrimía la espada. Al irnos, nadie intentó detenernos, pero sus miradas expresaban que ya nos presumían muertos. Mis propias esperanzas no eran mucho más altas, pero el pequeño hombre que ahora viajaba con nosotros bromeaba, levantando los ánimos de Benjamín mucho más que en los últimos meses. Esto comenzó a desvanecerse a medida que el aire se tornó más frío y los caminos a través de las rocallosas se tornaron más escarpados y estrechos. El viaje era difícil, pero perseveramos por casi una semana. Houston Wick parecía mantener su palabra, manteniéndonos en los caminos por los que nuestro carro podría pasar sin mucho peligro. Sin embargo, el frío nos robaba el sueño. Y después de esos primeros días, las vistas y los picos en las montañas que una vez nos parecieron hermosos, se convirtieron en costillas dentadas y viles, sobresaliendo del cadáver del mundo y carroñadas por buitres. Benjamín estaba más callado. Yo estaba resentida. Houston Wick estaba más agravantemente jovial que antes, y cuando los primeros copos de nieve empezaron a caer, estaba prácticamente aullando de alegría. Mis sospechas sobre sus motivos comenzaron a congelarse en un carambano dentro de mí, duras y concentradas. Cuando nos despertamos una mañana después de 10 días de viaje y encontramos que una de las ruedas del carro había sido aplastada y destruida irreparablemente, no me sorprendió. La nieve ya había empezado a caer densamente. Ya habíamos usado todas nuestras ruedas de repuesto en los muchos meses de nuestros viajes. Estábamos atrapados y seguramente moriríamos. Fue entonces cuando Houston Wick apareció en una roca cercana, con la misma gran sonrisa en su cara. Nos dijo que parecía que una nevada se estaba acercando, pero que él había encontrado una cueva cerca donde refugiarnos. Ni siquiera pretendió estar consternado por la condición del carro. Benjamín y yo lo seguimos. Y evidentemente allí, en el costado de la montaña, había una cueva poco profunda, pero bien escondida. Es difícil precisar en qué momento me di cuenta de que Houston Wick pretendía comernos. Puede ser cuando nos sugirió que llevemos comida del carro mientras nos llevaba hacia su guarida. Puede ser cuando vi las pilas de madera ya cortadas en leños y apiladas prolijamente contra la pared. Puede ser cuando vi la manera en la que miró a Benjamín con sus cuadrados y blancos dientes expuestos en una sonrisa escalofriante. Pero en algún lugar entre el carro y la cueva me convencí de que nuestro supuesto guía nos había estrampado sin ninguna otra intención que matarnos y comer nuestra carne. Sin embargo, no tuve tiempo de comunicarle esto a mi marido, quien seguía lamentablemente inconsciente de la situación. Y una vez que estuvimos en la pequeña cueva, no teníamos privacidad alguna en la que hablar de ello.
Solo pude sentarme allí, observando cómo Stanwyck hacía un fuego y cómo Benjamín trataba de suprimir sus temblores y hablaba con el hombre cuya transformación de nuestro guía a nuestro captor él aún ignoraba. Simplemente observé y esperé mientras la nevada comenzaba a descender afuera, y el calor del fuego fue rápidamente superado por el frío helado del viento. La noche comenzó a caer. El fuego era la única luz emitiendo sombras danzantes sobre las paredes detrás nuestro. Podía sentir el hambre carcomiéndome y estaba segura de que no era la única. Pero tuve un extraño pensamiento de que el hombre barbudo en cuclillas del otro lado del fuego estaba esperando que alguien lo mencionara. Entonces me negaba a hacerlo. Por supuesto, mi marido no tenía tales impedimentos y empezó a lamentarse por nuestro olvido de dejar la poca comida que aún teníamos en el carro. Con esto, la sonrisa de Stanwyck se agrandó imposiblemente y dijo que teníamos toda la comida que necesitábamos. Miró hacia el fuego y comenzó a murmurar algo. Sonaba como una oración. Creo que estaba dando gracias en su propia manera de mente. Recuerdo sus palabras exactas. Miró a Benjamín a los ojos y le dijo: ven, carne, sé mi huésped, y que los regalos que me des sean benditos. Al decir esto, un silencio se esparció por la cueva. El viento se detuvo y las sombras en la pared dejaron de moverse, como si mirasen la escena absortos. Stanwyck desenfundó un largo y filoso cuchillo y se acercó a Benjamín, que no hizo nada para defenderse. Estaba atónito, con la mirada fija en el caníbal loco que se acercaba a él con una mirada de terror y arrebato. La escena era tan increíblemente irreal que me llevó casi un segundo completo recordar y desenfundar mi pistola. Durante todo este viaje había mantenido la pistola de campo de mi padre escondida dentro de mi mireñaque. Por supuesto, Benjamín sabía de ella, pero obviamente nunca se lo había mencionado a Hustons. Si hubiese tenido la posibilidad de recargar, lo hubiese extraído antes. Pero con solo un disparo y siendo yo una no muy buena tiradora, sabía que tenía que hacerlo cuando estuviese segura. Resultó ser que fue demasiado tarde, porque aún al presionar yo el cañón contra la frente de Bill, asesino, y apretar el gatillo, él deslizó la navaja a través del cuello de mi marido. Hubo una tremenda detonación, una salpicadura de cerebro y un chorro de sangre. Los dos hombres cayeron muertos al suelo y me encontré sola en el silencio de la helada noche. Estoy segura de que no necesito hablar sobre las lágrimas que derramé. Lágrimas que se transformaban en hielo aún antes de tocar tierra. Lloré por mi hermoso y estúpido Benjamín, y lloré por mi propia vida, ahora ciertamente perdida al hielo y la nieve y al hambre. Al pasar este último pensamiento no invitado por mi mente, lo escuché muy débil, sonando suavemente el sonido de la voz de Benjamín. Lo llamé, llena de alegría al pensar que seguía vivo por un segundo. Pero al tocar su helada piel, que se estaba rápidamente tornando azul, supe que no era así. A pesar de esto, su cabeza comenzó a tornarse hacia mí, y sus ojos congelados se abrieron. Sus labios se entreabrieron sin importar la roja herida en su cuello, y habló. Cómeme. Yo salté hacia atrás, sacudiendo mi cabeza, rezando al Señor para que me quite estas terribles visiones. Pero su voz volvió a sonar aún más clara y alta, esta vez suplicándome para que lo coma. Me dijo lo bien que sabría, mejor que cualquier cerdo salado. Podía cocinarlo en el fuego, dijo, y el frío lo mantendría fresco por tanto tiempo como yo lo necesitase. Le chillé, le grité para que se callase, para que cualquier demonio que lo haya poseído se vuelva al infierno. Pero no cambió nada. Seguía suplicándome para ser comido.
Han pasado 5 días y Benjamín todavía me ruega. A veces se mofa y me insulta. Me llama una cobarde que moriría antes de formar parte de algo más grande que yo misma. La entrada a la cueva se ha bloqueado con nieve, y aunque saliese cavando no tengo dónde ir. Ni siquiera sé dónde estarían los restos del carro. Sin embargo, creo que lo intentaré, ahora que he terminado este reporte de los sucesos que me llevaron a mi destino. Espero que quien sea que encuentre esto no nos juzgue muy duramente. Simplemente buscábamos una vida mejor. Dejo aquí en los chubasqueros de Ostanwick, con la esperanza de que sea protegido de los estragos del invierno. Por mi parte, intentaré salir cavando lo más que pueda. No sobreviviré, pero espero que el Señor entienda que no es suicidio. Es que simplemente ya no puedo tolerar estar atrapada aquí, donde el cadáver de mi marido me ruega que lo convierta en carne. Fin del testimonio. Ciertamente es una grotesca historia, pero no tengo acceso al tipo de información requerida para verificar ninguno de los detalles dados por la no nombrada señora Carlyle. No pude encontrar ningún registro del tal Ostenwick, y se menciona a un Benjamin Carlyle en el censo de 1838 del condado Burke, en Carolina del Norte, pero eso es todo. La oración aparentemente pronunciada por el señor Wick es una perversión de las antiguas gracias luteranas. Ven, Señor Jesús, sé nuestro huésped, y que los regalos que nos den sean benditos. Un célebre predicador luterano llamado Horatio Wick es mencionado brevemente en muchas historias de Massachusetts, como alguien que se peleó violentamente con sus colegas en la iglesia. El sacramento de la Eucaristía, pero aparentemente se ahogó en 1838. Lo que más me interesa es cómo es que esta carta no firmada, si es creíble, viajó desde una cueva congelada en Wyoming o Idaho hasta la colección personal de Jonas Magnus. Fin de la grabación. Mira, intenté hablar con Elías. No parece mejorar. Está bajo mucha presión. ¿Sabes los problemas que ha tenido desde Brentis? ¿Los problemas que él ha tenido? Claro, perdón. No quise decir que tú no los tienes, solo... No, porque yo no estoy acechando a mis colegas. Tal vez podrías intentar hablar con él. ¿Seguro? Como si ya no me mirase como si fuera un asesino. Mira, solo tenemos que dejar que atraviese esto. Le he sugerido terapia, pero se niega. Bueno, algo tenemos que hacer. Sí, tal vez. La anterior conversación fue escuchada el 19 de noviembre de 2016. Reafirma mis actuales preocupaciones sobre Tim, pero también me reasegura un poco que es poco probable que Martin sea el culpable. Especialmente después de nuestra última conversación. Necesito ser más cuidadoso.